Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana del domingo, donde vamos a estar compartiendo o continuando con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que en esta mañana vamos a continuar hablando sobre esta carta, que es una de las más importantes para la iglesia, donde se establece el fundamento y también la parte práctica para nosotros como creyentes, que como nos dice esta epístola, estamos y debemos estar en Cristo Jesús. El verdadero creyente es el que ha sido santificado, el que es fiel y se encuentra, estas dos características son las que establecen que estemos en Cristo Jesús, como lo hemos meditado ya hace unas semanas. Así que vamos a continuar en este día con el capítulo 2. Así que les invito a acompañarme en una palabra de oración y también que tengan una Biblia a la mano para poder hacer el seguimiento, una libreta de notas y poder tomar notas de algunas cosas que Dios va a estar hablándonos en esta mañana. Así que oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque tú eres quien, Padre, alumbra a los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la anchura, la altura, la profundidad de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de la herencia que nos ha sido concedidas en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En esta mañana te pedimos por cada persona que se ha conectado, que se conectará, Padre, con nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo en mente tu palabra en sus vidas, para que se vea el fruto, Señor, como nos dice esta epístola. Evidenciar el fruto, Señor, del llamado, de la evidencia de esa vida transformada, de esa nueva criatura que somos ahora en Cristo Jesús. Gracias, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos y todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bien, vamos a leer este capítulo 2. Vamos a tratar de abarcarlo en esta mañana. A veces nos proponemos ello, pero siempre el Espíritu Santo va a estar añadiendo algunas cosas, porque eso es lo importante, darle lugar a que el Espíritu Santo, como dice su palabra, acomode lo espiritual a lo espiritual. Él, mientras nosotros estamos compartiendo, va a poner en nuestro espíritu el soltar, decir, ministrar cosas que sean realmente importantes, puntuales y necesarias para ministrar a tu vida, para ministrar a la gente que va a estar conectada. Dios no solamente está pensando en un grupito, no solamente está pensando en los que están conectados, sino también está pensando en las multitudes, porque Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de multitudes, y no sabemos qué magnitud tendrá este mensaje que vamos a decir en esta mañana, pero estoy plenamente convencido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envió. De repente el Señor viene mañana, ya no estemos, pero alguien lo encontrará colgado en internet, lo escuchará y Dios afianzará su vida y le dará fe para continuar en lo que está por venir. Porque cuando ya no estemos, me refiero como iglesia, no como persona individual, sino como iglesia y también como persona individual, ¿por qué no? Si es que el Señor ya cumple su propósito en nosotros, es justamente
ayudarnos a fortalecernos en la fe. Porque mi amigo, mi hermano, si tú tienes la desdicha de quedarte por no haber entregado tu vida a Jesucristo, por no haber obedecido al mensaje de Dios, vas a necesitar mucha fe y fortaleza para lo que viene. Pero esta palabra es todo suficiente. El libro de Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y así que si tú te afianzas, tú te aferras al Señor, esta palabra será todo suficiente para fortalecerte y ayudarte aún en tiempos de gran dificultad. Bien, vamos a leer este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 22. 2 del 1 al 22. Bien, dice así la palabra de Dios. Y Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bien, aquí el apóstol Pablo nos va a poner, primeramente en el capítulo 1 nos está hablando del plan de Dios. Nos ve como un cuerpo. El capítulo 1 nos detalla, nos define como el cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza, Él es el que da las órdenes y el cuerpo tiene que obedecer. Por eso nos dice en el primer capítulo que hemos sido santificados. Luego nos dice que ahora somos fieles. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y eso se demanda en fidelidad. No podemos ver a un creyente que no sea fiel. Eso va en contraposición a la nueva naturaleza creada en Cristo, que justamente nos está hablando ahora en el capítulo 2. Y por eso en el capítulo 1, la semana pasada, culminamos este capítulo con esta oración del apóstol Pablo, porque aún todavía el pueblo de Dios como que no ha entendido, y por eso la oración de cada pastor, de cada ministro, de cada hombre de Dios, que luchamos, que batallamos y vemos aún en este tiempo, después de muchos siglos que la iglesia ha sido levantada, que la iglesia ha sido ungida, que la iglesia ha sido bautizada, por decirlo menos, con el Espíritu Santo, una falta de conocimiento, de revelación, de entendimiento de esta verdad que es básica, de estos principios espirituales que Dios quiere establecer en nuestro corazón y que quiere remarcarlos con la presencia y la guía de su Espíritu Santo. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser hombres y mujeres de la palabra y del Espíritu. Es lo que va a traer un crecimiento sano, equilibrado, maduro en la iglesia de Cristo. Y es lo que no vemos, lamentablemente, en la actualidad. Y es por eso que Pablo se pone a orar, a clamar, e indica que su oración por la iglesia todos los días, cuando él se postra delante de Dios, es para que podamos entender, como dice, la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, si decimos creer, ese poder está a nuestra disposición, esa herencia está a nuestra disposición. Vamos a ser conscientes de que tenemos una superioridad porque estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y explicábamos esto un poco la semana pasada, que no se trata de que estamos en las nubes, sino de que el poder de Dios se ciñe no solamente en el ámbito espiritual, sino también en nuestro contexto humano. Tenemos a disposición el poder de Dios. Por eso vemos a la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia poderosa, impactante, una iglesia donde fluía el poder del Espíritu Santo y habían señales, milagros y prodigios. Y lo que no vemos ahora es eso, no porque, como algunos señalan, es otra dispensación o ya los milagros pasaron. No, no es eso. Es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Es porque nuestro nivel de fe no está activando esa unción, esa presencia de Dios que está disponible para nosotros. Jesús es el ungido y nosotros somos su cuerpo. Y la unción de Dios está en todo su cuerpo. Entonces, ¿por qué no fluye? ¿Por qué no se manifiesta? Es porque simplemente nosotros hemos fallado. No estamos realmente conectados como deberíamos estarlo con la fuente de poder, que es la misma persona del Señor Jesucristo. Y entonces, ahora el apóstol Pablo en el capítulo 2 va nuevamente a confirmar, a hacernos recordar
cuál era nuestra posición para que nosotros podamos nuevamente, en gratitud, en obediencia, en fidelidad, reconocer su gracia. Hemos dicho de que esta carta revela una palabra clave que es la gracia de Dios. Por su gracia hemos sido elegidos, por su gracia tenemos herencia, por su gracia hemos sido predestinados. No es para polémica, es para darle gloria. Así de simple. El apóstol Pablo no quiere poner ningún tipo de incertidumbre y de polémica en esta carta, sino quiere fundamentarnos en su gracia, en esa multiforme gracia que está disponible para cada uno de nosotros y para cada aspecto que pueda presentarse a lo largo de nuestra vida. Bien, entonces Pablo nos está diciendo aquí, nos está mostrando nuestra naturaleza, algo que muchas veces olvidamos. Y hay un dicho, ¿no?, que nos dice, un dicho popular que dice que la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y parece como que muchos cristianos han perdido la visión de ello. El apóstol Pablo nunca, si hay alguien que nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó, fue él. Y eso lo motivaba a servir más al Señor, a amarlo más. Él decía, yo soy el primero de los pecadores porque fui un perseguidor de la iglesia del Señor, pero fui llamado a misericordia. Hermano, hermana, tú has sido llamado a misericordia. Dios no te ha salvado para hacerte libre del pecado y vivir en libertinaje, sino en vivir en agradecimiento y en total sumisión y consagración al Señor. Entonces, el Señor te lo recuerda en esta hora. ¿Cuál era tu condición y cuál es tu condición ahora? Para que tú vivas en esa novedad de vida, para que tú vivas en esa vida consagrada, transformada. Y aquí nos habla de ese proceso de reconciliación a través de la cruz. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Él os dio vida. Sabemos cuál es nuestra condición. El apóstol Juan nos lo va a recordar ahí en Juan capítulo 5, en palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice lo siguiente. De cierto os digo, es decir, el Señor reafirmando categóricamente, usando esta frase, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, teníamos vida física, pero estábamos muertos espiritualmente. Y ya hemos dicho muchas veces que muerte es separación. Muerte es separación. Puedes estar vivo, pero estás separado de Dios. Y una religión no te acerca a Dios. Es más, está comprobado, mis hermanos, que la religión, en vez de acercarte a Dios, te separa de Dios. Te manda por el camino equivocado. Porque la religión es el mejor invento del enemigo para supuestamente acallar nuestra conciencia, para hacernos creer de que todos los caminos nos conducen a Dios. Y ya hemos dicho, todos los caminos pueden conducir a Roma, pero no a Dios. Hay un solo camino. La Biblia nos dice, Jesús mismo nos dice, en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que tú tienes que seguir. Él es el camino que tú tienes que ahora empezar a caminar. ¿Y cómo se empieza? Cuando tú le abres tu corazón al Señor, le entregas tu vida, y entonces es ahí donde experimentas la transformación por el poder del Espíritu Santo que viene a morar en ti, que te hace templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que justamente nos señala este capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 1 nos muestra la iglesia como un cuerpo. En el capítulo 2 nos muestra la iglesia como un templo.
reafirmando lo que estoy diciendo y lo que dice también Pablo en Corintios, de que ahora somos templo de su Espíritu Santo. Es ahí donde mora el Espíritu, es aquel que te redarguye, que te convence cuando tú pecas. Ya no puedes ser el mismo después de que tú le has entregado tu vida a Jesús, porque el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Y Él quiere transformarte, Él quiere renovarte, Él quiere perfeccionarte. Y por eso es importante que la materia prima, la palabra de Dios, more abundantemente en tu vida. No podemos concebir un cristiano transformado a un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no ora, un cristiano que no cumple con lo establecido por Dios en su palabra, porque un cristiano que no lee la Biblia no está conociendo el propósito de Dios para su vida. Es simplemente un religioso más. Y religiosos hay hasta por gusto ya en la tierra, inclusive en las iglesias que se dicen cristianas evangélicas. Así que, hermanos, aquí en el capítulo 2 del libro de Efesios, de esta epístola, Pablo va a llegar al clímax de este capítulo a decirnos que ahora somos templos. Entonces, Dios te ve como un templo, pero Dios te transformó por su gracia, porque tú y yo estábamos muertos, estábamos separados, como hemos leído en Juan 5:24. Pero el Señor, luego que nosotros hemos creído en Él, nos ha dado vida eterna. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora estamos conectados con el cielo. Ahora estamos conectados con el Señor. Pero como hemos leído en el capítulo 1, Dios ahora nos muestra su propósito para este tiempo. Para este tiempo no solamente es Israel que fue escogido como pueblo de Dios, sino que a través del rechazo de Israel, el pueblo gentil, que esa es una palabra que se cita en este capítulo y en toda la Biblia, y cuando me refiero a pueblo gentil, se refiere, o esa era la palabra a la cual se denominaba al pueblo no judío. Entonces, por el rechazo, por la desobediencia de Israel, que ya estaba también dentro de los planes de Dios y que ahora Pablo lo expresa, por eso fue llamado como el apóstol de los gentiles, el apóstol a los no judíos, ¿no? Él revela de que a través de ese rechazo de su pueblo de Israel, la salvación se ha extendido al mundo entero, al pueblo no judío, de donde interviene la iglesia, donde es introducida la iglesia. Y Pablo lo expresa también en su epístola a los romanos, cómo hemos sido insertados en el olivo, éramos ramas de otra planta, pero hemos sido injertados en el tronco original. Y nos llama la atención diciéndonos de que no seamos rebeldes, porque si Dios no perdonó las ramas originales, también puede arrancarnos a nosotros que somos las injertadas. Así que, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios. Tenemos que sacudirnos de toda doctrina que ciertamente no está del todo fundamentada en la Escritura, de que somos salvos siempre salvos. Mucho de la Escritura nos dice que debemos de no descuidar una salvación tan grande, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que no podemos nosotros vivir como se nos antoja, sino que tenemos que vivir en línea con lo establecido por el Señor. Entonces, Pablo nos recuerda, nos dice, y parte de su testimonio, lo cual se registra en las Escrituras hasta mínimo 3 veces, él siempre recuerda y dice de dónde lo sacó el Señor. Yo creo que yo siempre debemos recordar de dónde nos sacó, porque eso es misericordia a la gente que está perdida, a ponernos en sus zapatos y poder orar por ellos, porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros, quiere tener misericordia de ellos y ahora usarte a ti y a mí como canales de bendición para alcanzarlos a ellos también. Dice versículos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
quiero detenerme un instante aquí. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Claro, es parte de nuestra experiencia pasada, cuando no conocíamos al Señor, cuando vivíamos en pecado, vivíamos en inmundicia, cuando no hacíamos la voluntad de Dios porque la desconocíamos, pero Dios en su misericordia nos alcanzó. No es que nosotros le recibimos, es que Él nos recibió a nosotros. Hemos visto desde que de antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo favorable como para tratar de agradar a Dios, Él nos miró, Él nos vio y nos extendió su gracia. ¿Te das cuenta de la diferencia con la religión? ¿Qué dice la religión? Tengo que hacer algo para agradar a Dios. Tengo que hacer obras. Tengo que hacer penitencia. Pero eso, la Biblia nos dice que son trapos de inmundicia. No califican. No alcanzamos ni a arañar el cielo con estas cosas. Por eso la religión es insuficiente. Es inoperante. Por eso vino Jesús. Si la religión fuera capaz de acercarnos a Dios y de darnos alguna posibilidad de salvación, Jesús no hubiera tenido que venir y morir en la cruz del Calvario. Era necesario que Él muriera, porque Él era el Cordero de Dios. Él era, como dice el Evangelio de Juan, el que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, no hay otra forma de ser libre de esa naturaleza pecaminosa que nos aparta de Dios. Y dice que seguíamos la corriente de este mundo. Sí, Isaías va a decir que este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es una total contraposición. El cristiano va en contra de esta corriente como el salmón. Entonces, ahora nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin. Entonces, antes seguíamos la corriente de este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí encontramos un nombre con el cual califica a Satanás, al príncipe de este mundo. Tiene muchos nombres, al acusador, pero dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque está metido en todo. Está metido en todas las esferas donde el aire se mete, aún en una nave espacial, aún en el espacio, fuera de la Tierra hay oxígeno, pero no hay en niveles tan altos como para que el hombre pueda sobrevivir. Por eso que tiene que llevar balones de oxígeno, pero aún así, por esa condición, el oxígeno también está en ese lugar. Puede ser transportado a ese lugar. El enemigo está metido en todo, está metido, lo hemos dicho muchas veces, en la cultura, está metido en los dibujos animados. Basta con que prendas Disney y nos damos cuenta de muchas cosas. Y todo eso están expuestos nuestros niños. Todo eso están expuestos las personas. Por eso tenemos que discernir. Por eso es importante tener comunión con Dios, porque el Espíritu Santo nos va a alertar, nos va a guiar a toda la verdad. Y la Biblia nos dice que no debemos meter ninguna cosa inmunda a nuestras casas. Y a veces la ventana más grande por la que se infiltran esas cosas es el mismo televisor. Así que, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme al Espíritu que dice ahora opera, ahora está vigente en este tiempo y ahora con más agresividad, porque sabe que le falta poco tiempo. Hemos estado compartiendo anteriormente el libro de Apocalipsis y vemos que ya su tiempo está presto, está corto, y Él está intensificando su operación, su actividad en la tierra para tratar de engañar y jalar a la mayor cantidad de gente, a los jóvenes a través de la moda, a través de muchas cosas. Por eso tenemos que rescatar a la juventud, tenemos que rescatar a todo ser humano, cumplir con la gran comisión. No es la labor de una iglesia individual, es de todo el cuerpo de Cristo. No tenemos que apuntar cada uno por nuestro lado, sino unirnos. Lo que tenemos que establecer es el reino de Dios y no el reino particular de una iglesia local.
Dice, al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es verdad de que todos somos hijos de Dios. Hay hijos de desobediencia. Por sus frutos se conoce el árbol. Mis hermanos, ¿qué estamos evidenciando aún si decimos ser cristianos? ¿Estamos siendo procesados? ¿Estamos rindiéndonos cada día al Señor? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas realmente? ¿Estamos yendo a la palabra, que es el espejo, para ver nuestras incorrecciones y ser transformados a su imagen y semejanza? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos da un detallado análisis de cómo era y cómo podemos nosotros ver, cómo nosotros podemos discernir, cómo podemos nosotros darnos cuenta si una persona realmente es un hijo o una hija de Dios, porque algunos dicen serlo. Entonces, primeramente, dice que viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, hablando de una mente entenebrecida, una mente que no está expuesta a la palabra, que no está siendo renovada por el lavamiento del agua de la palabra, que no está siendo renovada nuestra mente, como dice Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es la materia prima con la cual el Espíritu Santo opera para transformar nuestros pensamientos, nuestra mente, no siendo personas simplemente racionales. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos aquellos, hermanos, con solamente analizar este versículo, tenemos que llegar a la conclusión de que muchos podemos estar aún bajo la ira de Dios. Dios no se complace. Dios nos escogió para ser un pueblo santo, para agradarle a Él. Para eso nos compró con su sangre como propiedad suya, no para ser infieles, no para fornicar ni adulterar espiritualmente, sino para vivir en santidad y hacer su perfecta voluntad, y no la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. Y aquí expresa una vez más el amor de Dios, la misericordia, su gracia. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí Pablo utiliza esa frase, esa pequeña palabra de 3 letras. Dice, no, aún estando nosotros muertos en pecados, separados de Dios, distantes de Dios, por causa del pecado. Juan va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, aún son sinónimos. Entonces nos muestra la gracia, la misericordia, el amor de Dios por ti, por mí y por la humanidad entera. El plan de Dios es alcanzarnos. Tenemos que rendirnos a Él como instrumentos para que esa gloria los alcance también. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú reconoces que Él murió en la cruz por causa de tu pecado, que ese era el lugar que tú debías ocupar, que tú, yo y toda la humanidad debíamos ocupar, por causa de nuestra naturaleza de pecado que nos separa de Dios, entonces, en ese momento, nuestra naturaleza de pecado es muerta.
es invalidada, es dejada nula. Y entonces, así como Cristo resucitó con poder y gloria, con un cuerpo glorificado, transformado, donde ya la muerte y la vida de pecado no tiene poder, igualmente Él nos resucitó con Cristo para una novedad de vida, para que nuestras vidas sean transformadas y ahora alineadas con el plan y el propósito de Dios. Por eso que Pablo en Romanos va a decir, consideraos muertos al pecado. No tenemos ya nada que hacer con el pecado. No le debemos nada a la naturaleza carnal, sino que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo para vivir en justicia. Entonces ahora, así como teníamos esa disposición para lo que no le agradaba a Dios, ahora dice, con esa misma disposición, por decirlo de alguna manera, presentémonos al Señor como sacrificios vivos, santos, agradables a Él. Así como Cristo se presentó a favor de nosotros. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Su bondad se muestra en Cristo Jesús. La provisión se encuentra en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Y como ya hemos dicho, no es solamente en ese ámbito, sino que es en todos los ámbitos donde Cristo tiene poder, tiene operación. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas. Así que en este ámbito natural todavía, limitado de alguna manera, tenemos poder. Por eso el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es una noticia maravillosa. Ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar, porque Él es quien pelea por nosotros y nos ha dado la victoria. Él nos ha mostrado ya su amor. La máxima expresión de su amor fue en la cruz. Así que no pienses tú de que las pruebas, las situaciones que estás pasando vienen de parte de Dios. Dios las permite para que tu fe sea fortalecida, para que sea purificada, como dice el apóstol Pedro, mucho más que el oro, y sea presentada en gloria y alabanza en aquel día. Entonces, dice justamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí citamos los versículos 8 y 9, que son quizás los versículos más citados por todos los creyentes cuando salimos a evangelizar, cuando compartimos la palabra, cuando tenemos que de alguna manera refutar o hablarle a una persona que fundamenta su vida en una religión, porque ellos descansan en sus buenas obras, ellos descansan en sus dogmas, en sus tradiciones, en lo establecido por sus autoridades religiosas. Pero siempre citamos estos dos versículos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez nos muestra que esto nace de Dios. A Dios le plació. Dios lo generó. No había ningún mérito en nosotros para poder ser escogidos. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí este versículo desarticula, hace polvo todo argumento religioso, todo argumento de buenas obras que ya hemos dicho, que desde el Antiguo Testamento Dios declara que es como trapos de inmundicia lo que tú y yo podemos hacer sin haber entregado todavía nuestras vidas a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Cordero de Dios limpie nuestras vidas. Y luego limpias todo lo que toquemos,
no va a mancharse, no va a ensuciarse. Pero mientras estamos en condición de pecado, todo lo que toquemos será contaminado, será sucio. Primero necesitamos ser limpiados. Y lo único que nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia, es la sangre de Cristo. Por eso luego ya en el versículo 10 nos dice categóricamente que luego que hemos sido limpiados, estamos capacitados por Dios mismo, por ese plan perfecto, para que vivamos nosotros en buenas obras. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Luego de la redención, Él nos regenera, Él nos transforma, nos rehace. Dios es el reciclador por excelencia. Él transforma nuestras vidas, nos hace nuevas criaturas, criaturas cual no han existido hasta ahora en el mundo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Se dan cuenta? El luego de la regeneración, el luego de la salvación, luego que nosotros hemos cumplido con lo establecido por Dios en su palabra, de haber entregado nuestras vidas a Cristo y haber sido transformados por la obra del Espíritu Santo, luego de entrar en ese proceso que se va a ir manifestando diariamente. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un proceso diario, es un proceso que no se detiene hasta el día en que el Señor nos llama a su presencia o venga por nosotros, la iglesia. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego ya estamos capacitados para poder hacer buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios en su misericordia, en su gracia, obró nuestra salvación. Está obrando nuestra transformación espiritual conforme a su imagen. Somos hechura suya. Pablo nos va a decir en esta carta, también en el capítulo 4, que es hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra valla, por decirlo de alguna manera. Y estamos andando, estamos llegando, estamos apuntando a eso. Tú no puedes apuntar a otra cosa, mi hermano, porque ya Dios te ha capacitado, eres full equipo, tienes lo más excelente, tienes a Dios mismo en tu vida, tienes el Espíritu Santo. Y por eso dice que Él ha preparado y tú la puedes llevar a cabo, porque el Espíritu Santo es tu ayudador, el Espíritu Santo es tu consolador, el Espíritu Santo es aquel que te va a llevar, te va a conducir de poder en poder y de gloria en gloria, para que tú le honres. Y Él, como dice aquí, sea glorificado, sea exaltado, sea adorado por la eternidad, por esa gracia que ha manifestado en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, nos detalla, luego nos va a decir que eso fue a través de la cruz. Y hay algo muy interesante con respecto a la cruz, que luego lo voy a estar expresando o explicando. Dice versículo 11, por tanto, acordaos siempre. Pablo está acordándose y nos está exhortando a nosotros a acordarnos. Dice, por tanto, es como una frase que habla de conclusión. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está citando aquel ritual de la circuncisión que Dios estableció con el pueblo de Israel. Entonces, como obediencia, para hacer la diferencia entre su pueblo y el pueblo que no pertenecía para Dios, porque decíamos que al principio Dios escogió a Israel,
Pero no lo escogió porque fuera lo mejor. Él lo expresa en el Antiguo Testamento. Eran ustedes la nación más pequeña, la más insignificante. En ustedes tampoco no había mérito. Y es lo mismo que está expresando aquí en Efesios, que ha sido su elección por nosotros, por la iglesia, por los no judíos, ha sido por su gracia. Ya lo había hecho con Israel. Así que le dice a Israel, ustedes no se jacten, no se crean lo máximo, porque ustedes eran un pueblo insignificante, eran la más pequeña de las naciones, y yo los escogí. Ahora nos dice a nosotros, por gracia han sido salvos. Y ahora Pablo nos expresa este plan maravilloso de Dios, de unir estos dos tipos de personas, por decir así. Estos dos tipos de creyentes ahora. Los judíos regenerados, transformados por el poder del Evangelio, y los no judíos, ¿no? Entonces, que también han recibido el mensaje del Evangelio de Cristo y han recibido la salvación. Y de eso vemos en el libro de Hechos, esas disputas que había en los evangelios también, pero todavía no había sido revelado, y Pablo lo está expresando en esta carta. El plan de Dios para la iglesia, de unir todas las cosas en Cristo. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hablando del Dios verdadero, porque los demás, no, mis hermanos, no son dioses. Son dioses paganos, son ídolos que no salvan. Y como dice también el Antiguo Testamento, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Como dice de alguna manera sarcástica Isaías, de un árbol sacan la leña y de otro pedazo que les sobró hacen una imagen de talla y la adoran. ¿No es acaso un pedazo de leña? ¿No es madera también? Entonces, porque esos no son dioses. Por eso dice, ustedes estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Los demás no son dioses. El único Dios verdadero es el creador de todas las cosas. Es aquel que quiere tocar tu vida, que quiere transformarla, que quiere cambiarla, que quiere hacerte una nueva criatura, que quiere darse a conocer en tu vida a través de su palabra y de su espíritu. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos ha hecho cercanos? La sangre de Cristo. Esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hace inoperante tu pecado, tu naturaleza de pecado, y te capacita para poder ahora agradar a Dios. Entonces, su sangre te hace cercana a Dios. Lo que te separa es el pecado. Isaías va a decir que nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Es inalcanzable. En Lucas capítulo 16 hemos predicado muchas veces de ello, de que hay un abismo que nos separa. Hay solamente dos lugares donde todo ser humano puede ir después de la muerte física. Es o al infierno o al cielo, a la presencia de Dios. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio. No hay un lugar donde por más de que hagas miles de misas, miles de rituales, aún por toda la eternidad, te saquen de ese lugar. Porque una vez más, si fuera posible, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Por eso una vez más, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nos dice, nos ratifica eso. Dice que ahora, por esa sangre, hemos sido hechos cercanos, por medio de la sangre de Cristo. Dice, porque Él, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas. ¿Qué es eso? Religión. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Aquí Pablo lo que está hablando y de aún está citando es algo conocido por el pueblo judío, lo que sucedía en el tabernáculo o también en el templo en Jerusalén, el lugar de adoración a Dios, y que dicho sea de paso, también se manifestó el día en que Jesús fue crucificado. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, Mateo, es decir, casi todos los evangelios, dice que cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario, y entregó su espíritu, dice que hubo un terremoto tan fuerte, tan tremendo, y dice que el velo del templo, del lugar que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año para presentar ofrenda, no solamente por sus propios pecados como ser humano, sino por lo del pueblo, dice que se rasgó de arriba hacia abajo, se partió, ya no había ningún impedimento, es decir, el Señor abrió el camino. Y luego el libro de Hebreos va a decir que tenemos entrada libre al trono de la gracia, tú y yo, por medio de la sangre de Cristo. Pero está haciendo referencia a ese tabernáculo, está haciendo referencia al templo. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén habían varios atrios. En el atrio exterior, llamado el atrio de los gentiles, justamente, de los no judíos, podían entrar judíos y gentiles. Y luego, en el siguiente atrio, en el atrio de Israel, solamente podían entrar los judíos. Y si este muro o esta cortina, ¿no?, lo separaba tanto de judíos como gentiles. Entonces lo separaba, y dice que había una placa escrita en griego y en latín que advertía que todo gentil o todo no judío que pasara más allá de aquel muro sería condenado a muerte. Sería condenado a muerte, moriría apedreado, porque estaba contaminando. Pero ahora Pablo lo que está diciendo es que ya eso era una dispensación. Ya eso había sido abolido. Ahora ya no hay pared. Pues dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay diferencia. Si tú has aceptado a Cristo como judío o como no judío, Dios nos ve como uno solo. Como uno solo. Como su pueblo escogido. Ya no hay pared intermedia. Tenemos que unirnos. Dios nos llama a la unidad para ir y predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, a todas las naciones. Esa es la gran comisión, esa es la visión de Dios, ese es el propósito de Dios, de que seamos uno. Eso fue lo que dijo, de que iba a ser la característica importante y crucial para la iglesia, de que en esto conocerán si somos uno, si nos amamos los unos a los otros. Ya no hay diferencia en que tú eres judío, yo no soy judío, tú tienes que obedecer las leyes mosaicas y esto y lo otro. No. Ahora hemos sido hechos un solo pueblo. Y eso era el ritual. Eso es lo que está diciendo, aboliendo en la carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, acá nos están diciendo de que la religión no tiene poder. La religión no transforma vidas. La religión no puede traer unidad. Es más, ahora existe el ecumenismo. Dicen algunos, bueno, lo que tenemos en común que nos una, pero siempre hay diferencias. No, en Cristo podemos ser uno, total y definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos para hacer la voluntad de Dios. No la voluntad, no la doctrina de mi denominación, no lo que a mí me parece, no mi concepto religioso, no mi doctrina racionalista o individual, sino lo que Dios establece. Por eso que más adelante nos va a dar algo categórico, nos va a decir que tenemos que descansar bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice de los teólogos,
No dice de aquellos pensadores cristianos o de cualquier otra religión que establece sus principios o dogmas teológicos. No dice eso. Ahora dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Y decía un poco con respecto a la cruz y con respecto a lo que dice aquí, haciendo la paz. Ellos, en este tiempo, estaban bajo la influencia, bajo el gobierno del Imperio Romano. El César era un hombre, pero que era considerado Dios. El Imperio Romano había establecido lo que se llama la Pax Romana o la paz romana. ¿Y en qué se fundamentaba? Se fundaba en su poderío, en su autoridad, en la seguridad que le daba a sus habitantes. Él era el pater familia, es decir, el César, como que era el padre de todo habitante del Imperio Romano. Él les daba seguridad, él les daba estabilidad económica, él les daba todo lo que ellos pudieran necesitar, alimentación y todo. Pero algo interesante, ¿cómo establecía la paz? A través de su poderío, a través de su ejército. Es decir, si había alguien que quisiera sublevarse o ir contra el César o no estuviera de acuerdo con el César, él mandaba sus legiones romanas y los aniquilaba. Y es interesante porque dice aquí, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Una de las cosas que hacía el César era establecer la paz usando el temor. ¿Qué hacía el César? Aquellos que se rebelaban contra él, los mandaba crucificar. Los ponían crucificados a ambos lados de los caminos. Los untaban con brea y les encendían fuego para alumbrar en las noches y también para que ya sea de día los veían ahí crucificados, aquellos que se habían rebelado, y de noche para que alumbraran los caminos, les prendían fuego. Es decir, él establecía su paz fundamentado en el temor. Lo que estaba diciendo es, y por eso decía de la cruz, porque él establecía su paz de alguna manera mostrando la cruz. Él decía, si tú te rebelas contra mí, si tú no estás de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo digo, con lo que yo establezco, ese va a ser tu fin. Vas a morir crucificado. Vas a alumbrar los caminos. Entonces la gente vivía bajo temor. Y por eso la cruz era su instrumento de maldad, de castigo para establecer la paz. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de que Dios es nuestro Padre, es nuestro pater familia, es aquel que te ha adoptado como hijo suyo, pero por amor. Él es el que provee para tus necesidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es aquel que rescata del hoyo tu vida, Él es aquel que te compró por gracia. No es como el César, que solamente era adulado por aquellos que como dice criollamente, le reventaban cohetes. ¿Para qué? Para que no los exterminaran ni fueran sus enemigos, porque ya sabían cuál era su fin. No. Él lo escogía a los que les eran propicios. Pero Dios no. Dios nos escogió aún siendo pecadores. Dios te escogió a ti y a mí aún siendo malos. Tú mejor que nadie y yo mejor que nadie. Sabemos lo malo que éramos. Sabemos la naturaleza que teníamos.
sabemos los pensamientos que se generaban dentro de nuestra mente, las palabras que salían de nuestra boca, lo que se engendraba en nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón hablaba nuestra boca. Y muchas veces todavía quiere tener operación, pero tenemos que crucificar nuestra carne cada día. Entonces, ahora Dios es nuestro pater familia. Él te cobija, Él te cuida, Él te ha adoptado, Él te ha comprado por gracia. No porque le caías bien, como el César, sino porque aún a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso, como dice Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe, nos estruja el corazón? ¿No es un motivo más que suficiente para amarle, para servirle, para obedecerle, para estarles agradecidos por la eternidad y hasta la eternidad? Hermano, ¿cuál es tu motivación real? ¿Es porque Dios te bendice? ¿Porque recibes bendiciones de Dios? ¿O sirves a Dios por temor? ¿Le das a Dios porque dices, uy, no, si no le doy, entonces la bendición no viene sobre mi vida? Si tú estás actuando sobre temor, si tú aceptaste a Cristo por temor a irte al infierno, estás equivocado. Estás completamente equivocado. Estás viviendo en una religión. Sí, hay consecuencias por nuestra desobediencia y es bueno recordarlo. Por eso Pablo dice que recordemos de dónde Él nos sacó y a dónde podemos ir si tenemos esa sangre por inmunda. Por eso nos lo recuerda la Escritura, que no debemos descuidar una salvación tan grande. Dios advierte con su palabra. Dios no nos manda castigo ni juicio. Hay una ley, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y sabemos que la cosecha es mucho más abundante que la siembra. Por eso tenemos que andar en obediencia y en fidelidad, pero por amor. Lo que quiere Pablo es que descubramos su amor y que nos motive eso. Ahora dice, mediante la cruz. Ahora Cristo, que en esa cruz que para el pueblo romano era castigo, intimidación, para establecer la paz a la fuerza, Cristo lo muestra como una muestra de amor. Dice, yo no uso la cruz para intimidarte, yo uso la cruz para mostrarte mi amor, mi sacrificio por ti. Yo ocupo tu lugar para que tú entiendas que yo doy mi vida por ti. Él dijo muchas veces en el Evangelio de Juan, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Isaías 53 dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él lo hizo por amor. Lo hizo por ti y por mí. Eso es lo que quiere que tú entiendas. Eso es lo que quiere que tú valores todos los días de tu vida y le sirvas. Hermano, no le pongas limitaciones al Señor. Ríndele todo a Él. Todo es suyo. No retengas nada. No le robes al Señor ni de lo que Él ha puesto en tu mano, ni de tus talentos, ni de tus tesoros, ni de tus capacidades. Él te ha dado dones, ponlos al servicio, no los entierres. Úsalos para su gloria, para testificar de Él, para hablar de este amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Juan no encontró otro calificativo para decirlo. Y nosotros tenemos que manifestar ese amor, ser canales de su amor, de su misericordia, de su gracia. Por gracia sois salvos. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cercas. Mira, Jesús no mandó solamente profetas. El libro de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, ahora últimamente nos está hablando por su Hijo, o nos ha hablado por su Hijo.
Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tiró una Biblia del cielo y dijo, léanla. Él fue el Verbo hecho carne. Él se hizo carne. Él vino a dar testimonio del Padre. Él le dijo a Tomás, Tomás, ¿cómo dices que no conoces al Padre? ¿No me has visto a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se hizo carne para dar testimonio, para mostrarnos el camino al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. No soy el asalariado. Hermanos, ese es el Señor que quiere morar en tu vida, que quiere que tú le entregues tu corazón para transformarlo, para cambiarlo, para hacerte una nueva criatura. Dice que Él vino para anunciarnos, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él nos ha capacitado, Él te ha dado ese espíritu para que ahora tú puedas comprender lo que Dios te ha concedido, para que tú puedas crecer en tu fe, para que tú puedas ser como Él es, para que tú puedas vivir en victoria, así como Él fue lleno del Espíritu Santo y pudo soportar toda tentación y salir victorioso aún en medio de la cruz, mientras le decían, bájate de la cruz si tú eres el Hijo de Dios, bajo la presión y tentación que el diablo estaba ahí tirando sobre él mismo con toda su artillería pesada. Pero Él pudo soportar. Él dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es por obra de su Espíritu Santo. Él es su ayudador, Él es tu ayudador, es tu fortaleza. Él te infunde aliento para que tú sigas adelante en medio de este valle de sombras y de muerte. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, quiere decir peregrinos, no son ajenos. Un advenedizo es aquel que hace uso de derechos que no le pertenecen. Es como un extranjero que quiere venir y usar derechos como si fuera un peruano legítimo. No puede, tiene que nacionalizarse primero. Pero ahora, en Cristo, ya somos parte de la familia de Dios. Por eso Pablo dice, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, no somos extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? En Cristo somos hechos familia de Dios. Somos hechos realmente hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. No hay otra manera. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahí cuando eres adoptado, es ahí cuando eres parte de la familia de Dios. No antes, por una religión y por un pensamiento humano o por un deseo humano. Es porque Dios mismo te adopta, como nos dice en este capítulo 1 de Efesios, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego nos dice que ahora somos como un edificio, somos hechos un templo. Dice versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, Jesucristo es la piedra, el fundamento. Y los apóstoles y profetas pusieron, sobreedificaron. Pablo mismo nos va a decir en Corintios, mire cada uno cómo sobreedifica. Nosotros seguimos edificando en nuestra vida espiritual. Cuando tú ganas una persona para Cristo, cuando tú la discipulas, cuando Dios te llama al ministerio, tú estás edificando, pero es el fundamento
de lo que nos ha dado su palabra. Este es el fundamento de apóstoles y profetas. Y tú funcionas en cierta manera también como un apóstol cuando eres enviado a levantar iglesias, a fundamentar a los nuevos creyentes. Tú estás cumpliendo una función apostólica. No tanto el título. Tú estás cumpliendo una función apostólica porque el apóstol significa enviado. No es una posición jerárquica para que saques pecho y para que luego, como sea tergiversado, traten de imponer su autoridad sobre las iglesias locales. La máxima autoridad en una iglesia es el pastor y siempre lo seguirá siendo. Entonces, por eso que Jesús es el príncipe de los pastores y es el apóstol también, porque él fue enviado del cielo a la tierra. Fue enviado para salvar a los que se habían perdido. Y dice, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Es decir, tu vida y mi vida debe glorificar al Señor. Debe ser un motivo de adoración y de alabanza permanente al Señor. Es un poema que Dios está obrando a través de nuestras vidas. Somos su expresión más gloriosa. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego ya Pablo más adelante en el capítulo 4 nos va a decir cómo nosotros vamos edificando eso. Vuelve a tomar la idea del cuerpo, pero dice que la acción propia de cada miembro que van edificándose y creciendo en amor. Es decir, habla de un trabajo, habla de un ejercicio. No somos un pueblo, un cuerpo inerte. No somos un edificio a medio construir. Estamos edificando. Ya está el fundamento. Ese fundamento es sólido. Por eso tenemos que predicar a Cristo. Cristo no puede estar, hermanos, ausente del púlpito. La edificación, el discipulado, la evangelización es lo que trae crecimiento a la iglesia. No son los proyectos humanos. No es el volver la iglesia en una discoteca. No son los métodos humanos lo que glorifica a Cristo y edifica una iglesia saludable. Es estar bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, que se va edificando poco a poco. Es la enseñanza. Es lo que tenemos que fundamentar nuestra vida y nuestros ministerios. La palabra es lo que renueva nuestra mente. Por eso Pablo va a decir en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean y estén enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, aquí vamos a predicar solamente la palabra de Dios. Aquí te vamos a decir la verdad aunque te duela, porque el médico te va a tener que meter bisturí para sacarte el apéndice antes de que reviente y te mate. El pecado hay que extirparlo de raíz. Hay que sacarlo de una vez, antes de que el cuerpo, la iglesia, siga pereciendo como está pereciendo ahora. El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y una vez más, aquí se establecen los principios. Pablo, en los 3 primeros capítulos, está poniendo fundamento, está poniendo doctrina. Y luego del 4 al 6, va a esperar qué vas a hacer con esa palabra. Si lo vas a dejar ahí o lo vas a empezar a vivir. Porque lo que este mundo necesita es ver a Cristo reflejado en ti. Y todo empieza con lo que dice este capítulo 2. Siendo salvo por su gracia, por su misericordia. Dios te está hablando en esta mañana porque te ama. Ya sea para que, hermano, te consagres una vez más, o a ti que estás escuchando este mensaje para que le rindas tu vida al Señor. Abre
Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana. Deja que Él entre. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere tener un convite contigo. Dios quiere tener tiempos contigo. Tiempos deleitosos. Quiere que tú gustes de Él. Quiere que tú experimentes su amor, su gracia. En la cruz del Calvario se cortó ese pacto con mejores promesas. Quizás ahora no lo entiendes, pero en la cruz tú recibes como beneficio tu sanidad divina. Tú recibes tu salvación. Eres liberado de la muerte espiritual. Eres liberado de la miseria. Porque Él dice, yo soy tu proveedor y tu sustentador. Nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sostendré con mi diestra de justicia. Aunque tú andes en valle de sombras y de muerte, no te dejaré. Yo te llevaré por lugares de delicados pastos y de aguas frescas. Esa es la promesa de Dios para ti. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Es decir, las pruebas, por más difíciles que sean, Dios siempre estará contigo. Entrégale tu vida al Señor en esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos un instante y decláralo con tu boca. E invítalo a entrar en tu corazón. Hazlo a través de esta oración, de todo corazón, sinceramente. Sinceramente. Lo que te estoy ofreciendo no es cambiar de religión. Te estoy ofreciendo al Dios de la gloria, que entre en tu vida y te transforme. Eso no lo logra la religión. La religión puede cambiar algunos aspectos, pero no puede cambiar tu corazón, que es la raíz de todos los males. Cierra tus ojos y haz esta oración de todo corazón. Dile en esta mañana, Padre Santo, reconozco que he pecado, que he estado viviendo apartado de ti, conforme a mi propia voluntad. Pero Señor, hoy reconozco que necesito de tu perdón. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar por mis pecados en la cruz. Y resucitaste, como dice tu palabra, para darme novedad de vida. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste de todo corazón, sinceramente, esta oración, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice de que tu nombre en este instante ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y como leímos en Juan 5:24, ya no estarás en condenación, porque has pasado de muerte espiritual a vida eterna. Y que si hoy tú partieras a la presencia de Dios, partieras de este mundo, tienes vida eterna, tienes entrada libre a su presencia. Y ya no es el lugar terrible llamado infierno, al cual están destinados todos aquellos que son religiosos y que nunca han entregado su vida a Jesús y que nunca le han recibido como su Señor y Salvador personal. Eso evidencia cambios, eso evidencia una transformación. Hemos leído de que antes de estar en Cristo estábamos bajo la operación
de una corriente que nos arrastraba, de la corriente de este mundo, y estábamos bajo la influencia de un espíritu de desobediencia, lo mismo que los demás. Ahora tú has sido liberado de eso. Toda maldición, toda condenación, todo pacto satánico, toda obra del diablo ha sido rota en el nombre de Jesús. Y tú ahora eres libre para andar en novedad de vida. Pero es necesario que ahora tú conozcas lo que Dios dice en su palabra para que vivas en línea con lo que Él tiene para ti. No es una oración mágica, es el principio. Nosotros queremos ayudarte a caminar, a crecer en esta nueva etapa de tu vida espiritual. Así que queremos darte algunos recursos, queremos darte algunas orientaciones, enseñanzas, para que aprendas más de Dios y edifiques tu vida de una manera sana y consistente. Así que comunícate con nosotros y estaremos respondiéndote. Y también queremos invitarte para que estés con nosotros los días martes a las 7 de la noche, los días miércoles a las 7 de la noche tenemos tiempo de oración. Estamos orando por las necesidades. Así que tú también puedes unirte a nosotros para hacernos llegar tus peticiones de oración. O quizás quieres interceder por algún amigo, algún familiar que esté enfermo, que tiene algún problema. Puedes hacernos llegar, pero también queremos que tú participes, porque Dios no hace excepción de personas. Dios escucha tu oración, quiere escuchar tu oración, quiere atender tu oración. Y como hoy, domingo a las 11 de la mañana, tenemos este tiempo en que estamos compartiendo la palabra de Dios, también queremos pedirte un gran favor. Comparte este video con tus contactos, con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares que no conocen de Cristo, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerle. El Señor viene pronto, así que tenemos que estar preparados. No sabemos en qué momento Él pueda venir. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Así que prepárate. Y la mejor manera de prepararse es estar velando en oración y también en meditación de la palabra. Dios te bendiga y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Prepárate.